Bienvenidos a mi video. Hoy vamos a hablar sobre la filosofía en los videojuegos. En específico, hoy hablaremos sobre BioShock y cómo el nihilismo influye mucho en la historia de este videojuego. También hablaremos sobre algunos otros conceptos como podría ser el como podría ser la razón moderna, la cual es un otro fundamento dicho por Nietzsche. Por el momento solo hablaremos de estos dos temas, pero esperemos que podamos hablar de esto mucho más adelante en otros videos. El nihilismo se podría decir que es una corriente del pensamiento de Nietzsche. Dicha de otra manera, se podría decir que es una de las piedras angulares de cualquier pensamiento que sea atípico a los pensamientos habituales e impuestos por una sociedad, donde es necesario el derrumbar todo aquello en lo que creemos y en lo que se cree, y también es muy necesario plantearse cosas como podría ser el carácter del sentido o incluso la falta de las metas. En concreto, se podría decir que Nietzsche se inicia, cuando se inicia, hace la llegada de un pensamiento nihilista, lo cual despierta el interés de las personas por un desinterés de las causas y de los motivos que estamos viviendo. Entonces, en concreto, se puede decir que en el nihilismo se da un desapego a todas aquellas realidades impuestas por la sociedad, lo cual está en el pensamiento clásico de nihilista como el rechazo de los valores superiores, los cuales principalmente se derivan de Dios o incluso de defender la libertad, o lo que viene siendo el argumento del mal y el bien. No existe una respuesta al porqué de este pensamiento. Pero sin embargo, esta posición se dice que en el pensamiento se caracteriza de la existencia, lo cual se define como un fundamento de la existencia. La existencia de este pensamiento es puramente responsable de la metafísica. ¿Por qué? Nietzsche culpa a la metafísica de haber metido al mundo ideas de ficción basadas en la carencia de la realidad o de un punto de vista más objetivo. Esto quiere decir que la filosofía es el desarrollo de la historia del error, basándose en definiciones inexistentes, como lo pueden ser Dios, lo verdadero o incluso el bien y el mal, como lo mencionábamos anteriormente. A esto se le denomina como los valores superiores, los cuales se desdibujan gracias a la llegada del nihilismo. El nihilismo no se entiende como la sucesión ni la sustitución de los valores, sino como la destitución más bien de los valores, gracias que fueron impuestos por el hombre occidental. Pero sin en cambio, también existen distintos pensamientos del razonamiento moderno, de los cuales Nietzsche se encontraba en su época en contra, pues en su época se vivía una época de religión, la cual él estaba en completa negación, pues no creía que vivir en una sociedad basada en la religión fuera algo que llevar a un avance a la sociedad. De hecho, compara a la sociedad con un puente, diciendo que las cuerdas que forman el puente son las personas y que la sociedad y las normas regidas por dicha sociedad son todas aquellas que son los nudos que atan el puente, y que en sí la sociedad está formada por puentes y es necesario tener normas basadas con fundamentos claros para poder tener un puente sólido. Eso trata la razón moderna, porque esto que estamos viendo actualmente es lo que Nietzsche decía que teníamos que vivir, una sociedad regida a partir de la libertad y de la autonomía del ser humano. Pero al punto, a lo que queríamos venir con todas estas explicaciones es a BioShock. BioShock es un videojuego creado en el 2007 que nos narra
este, la historia de Jake, pero punto y aparte. Es evidente que todos los pensamientos filosóficos han inspirado muchas corrientes del arte, y el nihilismo no se salva de este contexto, pues existen muchos medios que inspiran del nihilismo, y también por supuesto del razonamiento de la razón moderna. Por ejemplo, la rebelión de Atlas es un gran ejemplo pues cuyos personajes están inconsistentemente motivados por el nihilismo. ¿Esto qué quiere decir? Que se muestran en las representaciones que hace el libro de una sociedad norteamericana con la falsa frase de ¿quién es John Walk? Walk. Creo que lo estoy mencionando mal, pero siendo usado como una forma de referirse a quien sabe o incluso a quien le importa. Pero en fin, que los personajes hacen estos cuestionamientos, y el expresarse de esa manera en el libro, que se expresan de una manera más amplia respecto al nihilismo, son los indicadores del pensamiento. Entonces, punto y aparte, un ejemplo más actual y basado en la anterior obra, la rebelión de Atlas, es BioShock, en la cual nos centramos esta vez en Rapture. Rapture es una ciudad submarina. BioShock se desarrolla en 1960 en la ciudad submarina de Rapture, donde nos ponemos en los zapatos de nuestro desconocido protagonista Jake, el cual es un hombre el cual no sabemos absolutamente nada, excepto que llegó a un faro y que esto lo llevó a la ciudad submarina de Rapture. Este es esta es la premisa principal que nos interesa. Y alerta de spoiler, casi a la mitad del juego, más allá del final, en donde descubrimos la verdad de nuestro acompañante, que es hombre que nos guía diciéndonos qué hacer o qué podemos hacer para sobrevivir en Rapture, es Frank Fortnite. Ese es un personaje muy importante que nos guía en todo el lapso del juego, pero que al final de cuentas nos muestra sus verdaderas intenciones, nos muestra el verdadero objetivo por el que estamos en BioShock, y que no fue una coincidencia de que descubriéramos el faro o que llegáramos a la ciudad, pues somos esclavos de un pensamiento que nos hace ser controlados al mencionar la palabra quieres. A nosotros escuchar la palabra quieres, actuamos de inmediato, sin oposiciones. Entonces, podemos decir que BioShock, porque usted se estará preguntando, entonces, ¿qué tiene que ver BioShock con el pensamiento nihilista y con el movimiento de razón moderna, no? Pues simple. Al enterarnos nosotros que somos objeto de la esclavitud, decidimos tomar nuestras decisiones propias y abandonar, sacando las ideas anteriores impuestas por otras personas de nuestra mente, y seguir un camino propio, el cual nos indica que tenemos que seguir adelante y que tenemos que convertirnos en un Big Daddy. Ahora, punto y aparte, ¿qué es un Big Daddy? Un Big Daddy es una máquina protectora de las Little Sisters. Y usted se preguntará qué son las Little Sisters. Son recolectoras de Adam. El Adam es la esencia vital que fortalece a las personas en BioShock, que las hace tener incluso poderes sobrenaturales, y las cuales son el problema principal, pues las personas de Rapture están enloqueciendo por esta sustancia llamada Adam. Entonces, retomando el tema, nos convertimos en un Big Daddy gracias a nuestro libre albedrío, y que decidimos tomar todo y lanzarlo al diablo para poder seguir nuestro camino y liberarnos de las cadenas. Entonces, nuestro personaje está en constante cuestionamiento de por qué debo de seguir este camino.
Porque si realmente no importa que yo esté aquí, si realmente no importa Rapture, porque Rapture pasó de ser una distopía perfecta a ser una ciudad en ruinas. Entonces, ya para concluir, tenemos estos dos piedras angulares que es la que puede ser el libre albedrío, pero también el nihilismo de nuestro personaje principal, pero también tenemos este concepto de razón moderna, el cual está muy fuerte vinculado a Bioshock. Entonces, Bioshock es un juego maravilloso, el cual todos deberíamos jugar, sí, pero analizar más a cierto detalle todo esto que se vive en el juego. Entonces, creo que hasta aquí voy a dejar y dejo las conclusiones en el siguiente video. En conclusión, podríamos decir que BioShock, uno de los mejores videojuegos de la década con la historia más fantástica que existe, nos presenta conceptos filosóficos los cuales nos pueden ayudar a entender mejor la historia o nos da una mayor profundidad sobre el tema que el cual estamos hablando. Sin duda, BioShock ha sido una gran influencia y en lo personal es uno de mis videojuegos favoritos que existen, eh, porque a pesar de ser una historia sobre una historia fantástica de ciencia ficción, nos ayuda mucho a saber y a poder reconocer los conceptos filosóficos más adecuados. Pero en fin, espero que les haya gustado mucho este video y que haya sido de su agrado y espero verlos en el próximo video. Muchas gracias.